Padre Santo, gracias Señor por permitirnos escuchar tu palabra. Te oramos, Señor, que tú, por medio de ella, nos instruyas, nos guíes, nos transformes, Señor, para que cada día hagamos tu voluntad, Señor, para que te obedezcamos en todo lo que tú dices allí en tu palabra, Señor. Transfórmanos por medio de tu Santo Espíritu y guíanos en esta predicación, Padre. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Estamos en un ciclo alrededor de las parábolas de Jesús. Hoy vamos a hablar acerca de la parábola de los dos hijos. La parábola de los dos hijos. Eso está en Mateo 21, del 28 al 32. Y vamos a pegarle una leída, pero vamos a leer desde el versículo 23 para entender el contexto, un poco el contexto en el cual Jesús dijo esta parábola y a qué se refería. La parábola de los dos hijos. Versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creíste. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Eso es Mateo, del 23 al 32. Y la parábola de los dos hijos, pues está en la segunda parte de lo que acabamos de leer. Está exactamente desde el versículo 28 al 32. Pero entonces vamos a mirarla desde ese punto de vista. Aquí se habla de la autoridad. Es lo primero que los judíos le están diciendo a Jesús: ¿con qué autoridad tú estás haciendo esto? La autoridad es un concepto que tiene que ver con poder. Si todos sabemos cuál es la autoridad que tiene el poder. La autoridad es un concepto que tiene que ver con poder, con privilegio, con mandato, con poner en orden. Eso es tener autoridad. Alguien que tenga autoridad controla la vida de otras personas. La sociedad, o mejor, todas las sociedades, y en general cualquier conglomerado de personas, no puede funcionar sin tener a alguien o a un grupo de personas en posiciones de autoridad. Nada funcionaría sin autoridad. Sin autoridad se genera el caos y la anarquía, pues sale a flote toda la maldad que domina al hombre producida por el pecado. Y si no hay nada que la refrene,
todo lo destruiría. Es preferible tener la hemos dicho otras veces, es preferible tener una autoridad, así sea mala, como Hitler, por ejemplo. Es preferible tener a alguien como Hitler que no tener autoridad. Porque sin autoridad sale toda esa maldad que está en cada hombre. Y eso destruye si no hay una cortapisa, algo que se oponga y controle la conducta de la humanidad. Todos sabemos, todos los gobiernos son instaurados por Dios. ¿Para qué? Para que de alguna manera controlen a las personas, para que tengan autoridad y que tengan armas para que controlen cualquier cosa que se necesite. Dios lo hace en su gracia general, que es para toda la humanidad. Ustedes saben, hay dos clases de gracia: la gracia general, que es para todos, creyentes y no creyentes, como por ejemplo todo lo que sucede con la naturaleza, el sol sale para todos, ¿sí? Esa es la gracia general. Pero hay una gracia específica que es para los creyentes. Por medio de la gracia específica es que nosotros podemos llegar a ser salvos. Esa es gracia específica para que podamos llegar al conocimiento de Dios y seamos justificados. Pero por su gracia general, Él permite que las sociedades funcionen de esa manera y les da autoridades. Todas las autoridades son instauradas por Dios. Entonces, la historia nos muestra cómo la autoridad, ese concepto de autoridad, de mandato y demás, empezó con la familia. En la familia es donde se ve que en todos los libros que leemos, y lógicamente, principalmente la Biblia, los padres son los que tienen la autoridad. En la familia, en el núcleo de la sociedad, los padres son los que tienen esa autoridad. En las escuelas y colegios, pues lógicamente la autoridad la tienen los maestros y los que están administrando la escuela, ¿sí? En la comunidad, pues ya será el alcalde o el consejo o la policía. Ellos tienen la autoridad. Y así sucesivamente hasta llegar a la autoridad máxima en cada conglomerado. O sea, hasta llegar a un emperador o a un dictador o a un presidente o lo que sea. Todo está controlado por personas que tienen autoridad. Entonces, este es el concepto que se estaba debatiendo entre Jesús y los dirigentes religiosos de Israel. Los dirigentes judíos veían en Jesús una amenaza contra ellos, una amenaza que podría llevar a que perdieran ellos sus posiciones de autoridad. Este era el miedo y el odio hacia Jesús, odio que llevó a los dirigentes judíos a planear la muerte de Jesús. Iba a acabar con sus posiciones, Jesús iba a acabar con su poder, porque les estaba hablando con mayor autoridad que ellos mismos. Entonces, vamos a ver la primera parte del pasaje de hoy, ¿sí? La cual se desarrolla el siguiente día. Esto que leímos se desarrolla el siguiente día a la entrada de Jesús a Jerusalén en un pollino, el día del Domingo de Ramos, como le llamamos común y corriente, continuamente. Entonces, esto sucede el día siguiente a la entrada de Jesús a Jerusalén montado en un pollino. Jesús venía de haber realizado, antes de llegar a Jerusalén, venía de haber realizado una cantidad de señales y milagros y sanaciones cerca de Jerusalén, mostrándole a todo el mundo su poder y su autoridad, y que es un enviado de Dios, mostrándole a todo el mundo que era un enviado de Dios. Incluso los judíos reconocían que él era enviado de Dios, porque ellos mismos decían: nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no es enviado del cielo. Ellos en algún momento lo reconocieron, varias veces lo reconocieron. Y en esas señales, ustedes se acuerdan, incluso una de las últimas que hizo antes de llegar a Jerusalén fue la resurrección de Lázaro, ¿sí? La resurrección de Lázaro. Entonces,
todo eso que se estaba hablando de Jesús, que había hecho todos estos milagros y estas sanaciones y la resurrección y todo eso, pues llegó a oídos de todo el mundo, y sobre todo en esa época que era la fiesta de la Pascua y se reunían en Jerusalén. Algunos dicen que más de 2 millones de personas, y todos entonces, digamos que era la noticia del día. Jesús va a venir. ¿Y quién es él? No, pues el que ha hecho estos milagros y estas señales y estas resurrecciones y todas esas cosas. Entonces todo el mundo estaba pendiente de Jesús. Y llegó Jesús montado en el pollino, y todos pendientes a ver qué más iba a pasar. Cuando terminó, después de haber entrado a Jerusalén, entonces Jesús, ustedes se acuerdan que fue al templo. Después de eso fue al templo, ¿y qué hizo? Hizo un látigo, y con ese látigo sacó del templo a los cambistas y mercaderes. Los sacó. Jesús entró, después de entrar triunfal, sacó a esta gente del templo. ¿Y qué dijo? Mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Él llegó al templo y se asombró de cómo estaban convirtiendo el templo de oración de él. Es como si aquí, en lugar de estar aquí como estamos en este momento y tratando de arreglar, poniéndolo más bonito, lo que sea, estuviéramos haciendo lo contrario y estar vendiendo aquí mercancía y estar vendiendo aquí alimentos dentro del sitio que estamos destinando para adorar a Dios. No es para eso, es para adorar a Dios. Por eso hay que darle al sitio esa importancia que tiene. Tratarlo bien, que nos ayude a concentrarnos en él. Y eso es lo que estamos buscando en este caso. Y eso lo dijo Jesús citando, porque siempre se basaba en las Escrituras, en todo lo que hablaba. Él estaba citando lo que Isaías dijo en Isaías 56:7, 700 años antes. Isaías dijo: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. ¿Cómo se les ocurre poner aquí todos estos negocios de cambio de monedas y venta de animales para los holocaustos? Por eso lo sacó. Entonces, después de eso, vinieron a Jesús en el templo. Vino mucha gente, ya dijimos, muchísima gente había en el momento. Entonces vinieron cojos y vinieron ciegos y cantidad de enfermos, y Jesús a todos los sanó. En ese momento, después de la entrada triunfal, después de ir al templo y sacar a toda esta gente, vinieron muchos enfermos y Jesús los sanó. Al día siguiente es cuando viene la confrontación de la que vamos a hablar, la confrontación que leímos hace un momento. Entonces dice así el versículo 23: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? ¿Tú quién crees que eres? ¿Cómo así que vienes a hacer y deshacer todo esto? ¿Quién? ¿A cuento de qué? ¿Tú quién te crees que eres? Los judíos no cuestionaron su poder, no le dijeron nada acerca de los milagros que hizo, en los que se demostraba su poder. No cuestionaron eso, le cuestionaron con qué autoridad. ¿Con qué autoridad? O sea, en cierta manera reconocían que Jesús había hecho todos estos milagros, por una parte, y por otro lado le hacían el reclamo de cómo así, usted sin autoridad, o qué autoridad es la que usted tiene para que venga y saque a toda esta gente y dañe el mercado que tenemos aquí en el templo. ¿Con qué autoridad usted está haciendo eso? ¿Quién eres tú para sacar a la gente así? ¿Quién te crees que eres? ¿Con qué autoridad haces estas cosas?
nosotros somos los que tenemos autoridad. Tú no has sido aprobado por nadie. Nadie te ha dado autoridad para que haga esta clase de cosas. Para ser rabino, para ser maestro, se requería ser aprobado por el Sanedrín. Sanedrín era el conjunto como de 70 personas que era la máxima autoridad en cuanto se refería al gobierno de Israel en ese momento, ¿sí? Al gobierno religioso, a la parte religiosa del pueblo judío, porque aparte de eso había una autoridad política, digámoslo así, que era Herodes, y Herodes a su vez era alguien que el Imperio Romano había puesto para que gobernara esa zona. Pero esa es la parte política. La parte religiosa, los que dirigían eran los del Sanedrín. El Sanedrín, constituido por 70 de los mejores fariseos y escribas y toda esta gente. Ellos son los que le daban a alguien el nombramiento de rabino, de maestro. Ok, entonces usted puede salir a enseñar, usted puede ser juez en ciertas cosas, y le daban esa autoridad. Y para llegar a eso, el Sanedrín le hacía un examen del conocimiento de la ley de Dios. Un examen del conocimiento de la palabra escrita. Y si lo pasaba, entonces le daban el nombramiento de rabino. Entonces, eso era lo que le estaban diciendo. Nosotros sí tenemos autoridad porque estuvimos en el Sanedrín, ya nos examinaron y nos dieron la autoridad. Nosotros sí tenemos. ¿Y usted de dónde? ¿A cuento de qué? Al ver Jesús que todo esto era una trampa, lo que le estaban montando estas personas a él, para hacerlo quedar mal ante todo el mundo. De acuerdo a lo que contestara a esa pregunta, lo que estaban buscando estos fariseos era inculparlo de blasfemia. Con eso justificaban el hecho de matarlo, aunque eso tenían que hacerlo muy suavemente, digámoslo así, porque todo el mundo estaba pendiente de qué era lo que iba a pasar a Jesús. Entonces, respondiendo, Jesús les dijo, ya que le preguntaron, ¿quién te dio esa autoridad? ¿Por qué tienes esa autoridad? ¿Por qué crees que tienes autoridad? Respondiendo, Jesús les dijo, más bien les digo, yo no les voy a preguntar, yo no les voy a contestar todavía eso. Más bien, contéstenme ustedes esta pregunta. Yo también os haré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Entonces les devolvió la pregunta. Les dice Jesús a los fariseos, el bautismo de Juan el Bautista, el bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí diciendo, wow, esto también es una trampa. Si decimos que del cielo, si decimos que el bautismo de Juan y todo lo que él hacía viene del cielo, nos dirá, ¿por qué entonces no le creíste? Si eso viene del cielo, ¿por qué no le creíste a Juan el Bautista? Y si decimos, no viene de Dios, sino que viene de los hombres, tememos al pueblo, porque todos sabían y todos defendían a Juan como un profeta. Entonces, si contestaban una cosa, les iba mal a los fariseos, y contestaban la otra, también les iba mal. Así les contestó Jesús. Y respondiendo a Jesús, le dijeron, no sabemos, para no quedar inculpados. No sabemos. Y Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Ustedes no pudieron responder la pregunta, yo tampoco. Ustedes no se quieren inculpar, entonces yo tampoco me voy a inculpar. Les contestaré después, más bien. Aunque la respuesta de Jesús era obvia de que su poder y autoridad venía directamente de Dios, prefirió no adelantar los acontecimientos. Aunque los mismos judíos sabían y entendían que todo lo que hacía Jesús, nadie lo podría hacer si no fuera enviado del cielo. Eso lo tenían claro. Jesús entonces les dijo, más bien, para aclarar todo este asunto, les voy a contar una parábola. Y empezó a contar la parábola de los dos hijos. Y dice, versículo 28, pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo,
ve hoy a trabajar en mi viña. Entonces, un padre común y corriente tenía una viña grande, tenía 2 hijos. A uno de ellos le dijo: hijo, ve a trabajar la viña, allá se necesita, ve a ver. Y para que le diera esa orden, pues tenía que ser alguien ya grande, un poquito, bueno, joven, no era un niño, era un joven que podía ir a trabajar en la viña del papá. Hijo, ve a trabajar en la viña. Respondiendo, él le dijo: no quiero. ¡Guau! No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo, el otro dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Contestaron bien. En esta parábola Jesús se refiere no a su poder, sino a su autoridad. Y por eso habla de la autoridad del papá en esta parábola. El principio de autoridad del que hablamos al comienzo se ve aquí muy claramente en la autoridad del papá. El papá es el que ordena a sus hijos hacer alguna tarea. Y los hijos tienen que obedecer porque son los hijos. El de la autoridad es el papá. Punto. Ahí no hay nada de discusión. Debemos saber, entre paréntesis, que esta autoridad del papá ante los ojos de Dios, debemos saber que esta autoridad implica la responsabilidad de que los hijos sean enseñados en la palabra de Dios, en general, ¿sí? Entre un paréntesis que hacemos ahí, ¿sí? Para tener autoridad de acuerdo a los designios de Dios, autoridad sobre los hijos y sobre la familia, el padre tiene la responsabilidad de enseñarle la palabra de Dios. Porque en últimas, en la Biblia vemos que en el momento del juicio a los hijos, cuando se viene el juicio sobre uno de los hijos, también viene el juicio sobre uno como papá. ¿Usted qué hizo con su hijo? ¿Le enseñó la palabra de Dios? ¿Le enseñó quién era Jesús? ¿Le enseñó todo lo concerniente o no? Seremos llamados a ser responsables. Y en eso de ser llamados a ser responsables y de que uno tiene esa obligación, me encontré con una oración de la mamá de Charles Spurgeon. ¿Ustedes conocen quién es Charles Spurgeon? Charles Spurgeon es uno de los que se considera el más grande predicador que ha existido, el príncipe de los predicadores, le dicen, ¿sí? Él es muy conocido en el mundo cristiano. Entonces Charles Spurgeon contó esto: no podría decirles cuánto debo a las solemnes palabras de mi buena madre. Cuando éramos todavía unos niños, nos sentábamos en torno a la mesa y leíamos versículo por versículo de la Biblia, y ella nos explicaba la Escritura. A continuación venía el momento de las súplicas. Posteriormente venía la oración de nuestra madre. Recuerdo que en una ocasión su oración fue así. Póngale cuidado. La oración de la madre de Spurgeon: ahora, Señor, si mis hijos continúan en sus pecados, no será por ignorancia que perezcan, porque yo les he enseñado la palabra de Dios. No será por ignorancia que perezcan, y mi alma ha de ser testigo dispuesto contra ellos en el día del juicio si no se aferran a Cristo. O sea, ellos no pueden alegar ignorancia, no pueden alegar falta de conocimiento de la palabra de Dios, porque yo soy testigo de que ellos saben todo lo concerniente. Entonces, si algo sucede, yo soy testigo en contra de ellos en el día del juicio, si no se aferran a Cristo. Entonces dice Spurgeon, esa idea de una madre sirviendo de testigo voluntario en contra mía
traspasó mi conciencia y sacudió mi corazón. Esta intercesión por ellos ante Dios y por Dios ante ellos es el verdadero camino de llevar a los hijos a Cristo. ¡Guau! Ojalá pudiéramos nosotros decir lo mismo. Volviendo a donde veníamos. El padre, de la historia que estamos contando, el padre es el que ordena, él es el que da las órdenes, es quien tiene la autoridad. Ese es el modelo de Dios. Cualquier cosa que distorsione el modelo de Dios es pecado. Si el padre ordena, el hijo tiene que obedecer. Ese es el modelo de Dios. Uno de los aspectos más importantes que Dios hace hincapié por medio de su palabra de pasta a pasta es la obediencia. La obediencia ¿ante quién? Ante la autoridad. En este caso del padre. En otros casos será otra autoridad, ¿sí? Y en todos es la obediencia a Dios. Si alguien con autoridad sobre nosotros nos ordena algo, debemos someternos y hacerlo ordenado. Todos debemos someternos a las autoridades. Lógicamente que hay un límite. Nosotros nos sometemos y obedecemos hasta el punto que se nos ordene algo que Dios prohíba. Hasta ahí es nuestro sometimiento a los demás y obediencia a la autoridad. Aquí vemos a dos hijos, no buenos hijos, ninguno de los dos, pues los dos desafían la autoridad natural del padre. Vemos que el padre tiene su autoridad, porque es el padre, ¿sí? Pero los dos lo desafían. Los dos son como cualquiera de nosotros antes de ser cristianos. Vamos a mirar. Al ver la sociedad de hoy, si hay algo que caracteriza a la humanidad, es la falta de sumisión y de humildad y aceptación de la autoridad. Es una característica de la situación de hoy. Y empezando en la familia. Allí se practican todas las formas imaginables para no cumplir con el sometimiento a la autoridad. En la familia. Y si en la familia se da eso, en la sociedad se reproduce en mayor cantidad. Cualquier forma que haya para no someterse uno a nadie, sino que prime el yo, es practicado en la familia. Lo primero soy yo. Yo soy yo y nadie me va a decir qué tengo que hacer. Si alguien me ordena algo, pues no lo haré si no es de mi agrado. Eso es una fotografía de lo que vemos hoy en cualquier hogar. Y esto prácticamente es como si fuera palabras para los jóvenes. Aquí hay 2 o 3 o más de 30. Bueno, es para todos nosotros. Esto demuestra claramente que hacemos lo que creemos. Eso es lo que creen las personas hoy en día, y sobre todo los jóvenes. Yo soy yo y nadie me ordena lo que tengo que hacer. Yo hago lo que quiera. Yo soy mi Dios. Yo lo único que quiero es mi bienestar. Y eso es lo que yo voy a hacer. Y eso es lo que hace. ¿Sí? Lo que cree, eso es lo que hace. ¿Sí? No es de que yo creo esto, pero hago otra cosa. No, usted hace lo que en realidad cree. Esto demuestra claramente que hacemos lo que creemos. Yo creo en mí, solo en mí, y hago únicamente lo que me sirve y me agrada. Yo soy mi Dios. Ese es el humanismo que impera hoy en el mundo. Al ver la actitud de los dos hijos, se observa su humanismo. El humanismo, si ustedes saben, es lo que está mandando hoy en todo el mundo. El humanismo. Ese yo, ese Dios que cada quien tiene. Yo soy mi Dios, hago lo que quiero. Se observa y así se observa la naturaleza pecaminosa de todo hombre. Se observa su estado sin Dios. Estos dos hijos reflejan a toda la humanidad. Todos somos así. Uno de los hijos responde altaneramente: no quiero, no iré. ¿Ustedes imaginan ese momento? El padre diciendo al hijo: oye, haz esto. No quiero. ¿Cómo? ¿Que no irás? Pues aquí está tu castigo.
o alguna cosa así, ¿cierto? Cada uno de nosotros debemos tener más que una anécdota al respecto, ¿sí? Yo me acuerdo en mi caso, por ejemplo, en el caso mío, y cuando alguna cosa así pasaba, o hacía uno algo que no debería hacer, y estaba mi papá presente, él nunca nos pegó. Pero nosotros hubiéramos querido, o yo al menos, hubiera querido que me pegara en lugar de sentir la mirada tan penetrante que me hacía mi papá. ¡Wow! Yo petrificado quedaba. Mi mamá sí nos pegaba. ¿Qué tal que uno le conteste así a la mamá? Inimaginable, pero lo hicimos. Lo hicimos, y muchas veces se hace. Cada uno de nosotros tenemos eso. El otro hijo responde, sí señor, ya voy. Tranquilo, sí, yo voy ya a trabajar. A sabiendas, de antemano, a sabiendas que no va a ir. Él dice que sí, pero no va, sabiendo de antemano cómo va a burlar la orden de su padre. Él sabe cómo manipularlo para en últimas hacer su voluntad. Yo le digo que sí, pero yo sé cómo hacer ahí. Después lo contento con esto, después le digo así, le digo asá, le traigo no sé qué cosa y ya él se le olvida y no fui a trabajar. Los dos hijos son el reflejo de la humanidad, de todos nosotros. Pero, alguien decía, bendita esa palabra. Sin esa palabra de pero, no existiría el Evangelio. Todos somos pecadores, todos merecemos el infierno, pero Jesús. Y aquí en este caso, pero el primer hijo, tal como se puede leer, se arrepintió y fue. Se arrepintió y fue. El segundo, no. El segundo dijo, sí voy. Pues de qué se va a arrepentir. No se puede arrepentir. Pero a sabiendas de que no iba a ir. El otro hijo, el primer hijo se arrepintió y obedeció. Este es el momento más importante en la vida de un hombre. Este es el momento en que su vida se transforma completamente y pasa de ser una causa perdida a ser alguien digno ante los ojos de Dios si comparamos esta situación con el momento de la conversión de nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos y rogamos para que Jesús nos reciba, o pues para que nosotros podamos recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador, pero que Él nos perdone y por favor perdónanos mis pecados y demás. Es el momento más importante el que alguien se arrepienta. Esa es la salvación. Pero ¿por qué? Porque representa el momento que el Espíritu Santo obra en una persona y lo transforma, lo regenera, le da una nueva vida. Es en ese momento cuando una persona vuelve en sí. En otras parábolas, como en la del hijo pródigo, que se habla que él estaba vuelto nada, allá comiendo y trabajando con los cerdos, pero volvió en sí en ese momento. Y aquí en este caso se arrepintió. Entonces son momentos específicos donde se ve que algo pasó, algo sucedió ahí, y ese algo no brota de la persona, porque es imposible que salga de la maldad de la persona, de la pecaminosidad de la persona, que salga algo así como, no, sí, yo voy a obedecer a mi padre, o en este caso, o sí, yo voy a creer en Dios, sí, yo quiero creer en Dios, yo voy a creer en Cristo Jesús. No, ese verdadero creer es una obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo entra en uno, lo regenera y ya deja uno de ser muerto estar muerto en sus delitos y pecados y empieza a tener una nueva vida. Esa nueva vida es la que le permite reconocer, wow, sí soy pecador. Wow, sí, yo tengo que obedecer a mi padre. Wow, sí, me arrepiento, no quiero volver a hacer, estoy ofendiendo a Dios, me arrepiento. Ese es el momento crucial para que nuestras vidas sean cambiadas.
Y ese momento no lo podemos producir nosotros mismos. No es de que, mire, no es sino que usted arrodíllese y arrepiéntase. Diga que se arrepienta de todos sus pecados y que quiere recibir a Cristo y listo. No, eso no sucede así. Eso viene del Espíritu Santo que le da a uno la convicción de pecado y luego de eso, con esa convicción, ahí sí recibe uno al Señor. O pide uno. O mejor, se arrepiente uno. Porque antes de eso, ¿de qué me voy a arrepentir si no creo? ¿Y cómo voy a creer si estoy muerto en mis delitos y pecados? Es la acción del Espíritu Santo que obra de esa manera. Así es como funciona. Entonces, el Espíritu Santo entra en nosotros, nos da convencimiento de pecado, se produce una regeneración, somos nuevas criaturas, tenemos nueva naturaleza que nos permite arrepentirnos y convertirnos y recibir a Cristo Jesús y negarnos a nosotros mismos y decir yo soy un pobre pecador que no merezco nada, solo la condenación eterna, pero gracias Dios que enviaste a tu Hijo Jesús para poder entregar mi vida al control de Jesús, para no ir al infierno, sino disfrutar contigo eternamente en el cielo. Y eso de que es el Espíritu Santo el que trabaja y no uno, eso está en Efesios 2, 8, 9, cuando se habla de la salvación, precisamente, donde dice, porque por gracia sois salvos. Por gracia es que eres salvo, por la decisión solo de Dios. Por gracia sois salvos por medio de la fe. El proceso de la salvación implica la fe, pero por gracia es que el Espíritu Santo produce en nosotros la fe. Y esto no de vosotros, esto no sale de ti, no brota de ti, pues es don de Dios, para que la salvación no sea por obras, para que nadie se gloríe y venga a decir, es que yo sí tomé una sabia decisión, yo sí fui humilde y recibí al Señor porque yo soy inteligente. No, eso no es así. La verdadera salvación viene de Dios directamente. La prueba de que el Espíritu Santo nos ha dado la fe salvadora, póngale cuidado, la prueba de que el Espíritu Santo nos dio la fe, nos regeneró, nos dio nueva vida, es nuestro arrepentimiento verdadero. ¿Tu arrepentimiento es verdadero? Si es así, y el Espíritu Santo obró en ti. ¿Y cómo sabemos que nuestro arrepentimiento es verdadero? ¿Cómo? Por nuestra obediencia. Si nosotros en realidad nos arrepentimos, pues estamos reconociendo que le fallé al Señor, que soy un pecador y le fallé y no, ahora sí te voy a obedecer con todo mi corazón, con toda mi vida, voy a negarme a mí mismo y voy a seguir a Cristo. Esa es la prueba de que ya el Espíritu Santo actuó en ti y te dio la fe salvadora. Ahora, tenemos el caso del otro hijo, el cual dibuja claramente a todos aquellos que dicen haberse arrepentido, pero no obedecen. Sí, Señor, sí creo, sí, Dios mío, sí, Jesús, pero en la práctica no viven el cristianismo, no viven obedeciendo a Cristo Jesús. El hijo no fue. Pero sí, yo voy, papi, ya voy, pero no va. No se niegan a sí mismos ni siguen a Jesús. Dicen, sí creo. Los demonios también creen, pero no obedecen. En general, vivimos lo que creemos. La cuestión es, como dice Santiago 1:22, ¿sí? Que dice, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos.
O sea que ese arrepentimiento verdadero, producido por esa fe verdadera, producido por ese renacimiento dado por el Espíritu Santo, en Santiago 2:18 dice: tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Cómo se demuestra que todo este proceso en realidad está sucediendo? Por mis obras. Mis obras van a mostrar de que yo en realidad me arrepentí verdaderamente y que creí en Cristo Jesús. Si yo no hago nada, es como el hijo que dice: sí voy, pero no va. Yo me someto a ti, te voy a obedecer, pero no hago buenas obras. No trato de tener el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia. No, eso no es una necesidad. ¿Eso para qué? Yo con que tú digas que crees ya es suficiente. No, eso no es así. Tiene que ser cierto tu arrepentimiento, cierta tu conversión, y eso se va a ver reflejado en tu forma de vida, en las obras que tú hagas para glorificar a Dios. Por último, Jesús hace la conexión entre la parábola y la pregunta inicial. ¿Recuerdan? La pregunta inicial que era: ¿con qué autoridad hace estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Jesús les dijo, en el versículo 31, de cierto os digo, que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Es decir, muchos de los publicanos y de las prostitutas, no todos, muchos de los publicanos y de las prostitutas, aquellos a quienes ustedes tratan como inicuos, los fariseos trataban así a los publicanos y a las prostitutas, aquellos a quienes ustedes tratan como inicuos, primero habían contestado que no. Y por eso sus vidas eran así, engañando y prostituyéndose, viviendo desordenadamente. Pero se arrepintieron y reconocieron que Juan venía de Dios. Se arrepintieron, se sometieron a la verdad que Juan les estaba exponiendo. Se sometieron a Dios, reconocieron su pecado. Quiere decir que el Espíritu Santo obró en ellos porque estaban dispuestos a obedecer. Se acercaron y creyeron en lo que Juan el Bautista estaba hablando, y él estaba hablando: arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y les hablaba de la palabra de Dios. Mientras que ustedes creen tener autoridad y ser obedientes a Dios, le dice Jesús a los fariseos, mientras que ustedes creen tener autoridad y ser obedientes a Dios, pero es solo hipocresía, pues es solo de dientes para afuera, pues sus almas no han sido transformadas, pues predomina su creencia en ustedes mismos y no en el Dios Todopoderoso, de donde yo vengo, les dijo Jesús. ¿De dónde viene tu autoridad? De Dios. Hermanos, si estás obedeciendo y haciendo obras, buenas obras, y mostrando el fruto del Espíritu, están dando pruebas de un verdadero arrepentimiento, es porque has sido escogido por Dios para salvación. Pero si no es así, es necesario que te acerques más y más a la palabra de Dios, pues es sólo así que el Espíritu Santo te puede dar la fe salvadora. La fe salvadora que da el Espíritu Santo la da por medio de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír por entender y comprender la palabra de Dios. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por parte del Espíritu Santo.
Si creemos que nosotros no estamos haciendo lo suficiente como cristianos, no es que ahora sí hagamos lo suficiente para que nos vean como cristianos y hagamos esto y hagamos lo otro. Esos son los fariseos. Lo que toca hacer es aferrarse, apegarse, someterse a estar leyendo, estudiando, escudriñando la palabra de Dios y estar conociendo cada vez más a Cristo Jesús y a Dios por medio de su palabra, y de esa forma el Espíritu Santo va a actuar y te va a transformar completamente y podrás considerarte un verdadero hijo de Dios que va a producir buenas obras. Aférrate a la palabra de Dios. No vas a ser salvo por obras, ni tampoco solo diciendo que crees y no obedeces. Eso no es nada. La solución es conocer a Cristo Jesús por medio de las Sagradas Escrituras y estar en comunicación con Él, establecer esa relación íntima que se logra por medio de la oración. Oración a Él, tú solo, hablando con Él, conversando con Él, confesándote con Él, pidiéndole a Él, estableciendo esa relación entre ustedes dos, entre tú y Dios, y leyendo la palabra de Dios continuamente, escudriñándola, conociendo los intríngulis del amor de Dios, del amor de Cristo, y todo esto se ve reflejado ahí, en la palabra de Dios. Hermanos, oración y palabra de Dios. Hacer eso para que podamos ser considerados verdaderos hijos de Dios. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, Padre del cielo. Gracias porque nos deja ver, Señor, que a veces somos muy livianos siendo cristianos, Señor. Somos muy livianos con nuestro cristianismo y con nuestra fe en ti, Señor. Padre, te oramos que pongas en todos nosotros ese deseo de conocerte a través de tu palabra y ese deseo de estar en contacto contigo continuamente por medio de la oración, Padre, para poder establecer esa relación íntima que tú quieres que todos tengamos contigo. Ponemos nuestras vidas en tus manos, Señor. Pedimos tu bendición para esta semana que comienza, Señor, que tu palabra more en nosotros y que seamos dirigidos por tu amor. Te damos gracias, Padre del cielo, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.